En el siguiente reportaje vamos a conocer al verdadero Hannibal Lecter, es decir, el personaje de la historia de la vida real que inspiró el libro que luego se llevó a la pantalla. Era un médico homosexual, tenía un novio joven al que mató y descuartizó. Un periodista, Thomas Harris, que era muy joven, también tenía 23 años, lo entrevistó en la cárcel. Su historia le impactó y años después escribió un libro con la historia de Hannibal Lecter, famoso personaje que se convirtiera luego en uno de los más icónicos del cine, interpretados por el brillante Anthony Hopkins. Henry me puso las esposas. ¿Quién no recuerda a Anthony Hopkins interpretando al Dr. Hannibal Lecter? Un psicópata de ficción creado por el novelista estadounidense Thomas Harris en sus novelas El Dragón Rojo de 1981 y cuyas vivencias y asesinatos continúan en sus libros El Silencio de los Inocentes de 1988 y Hannibal de 1999. El escritor se inspiró en la vida del médico cirujano Alfredo Valle Treviño, un mexicano conocido como el Dr. Salazar y apodado por la prensa como el monstruo de la Talleres. Un hombre que purgaba condena por 20 años en una prisión de Monterrey por haber matado a su pareja sentimental. Thomas Harris lo entrevistó en 1963 y le llamó la atención su desenvolvimiento, personalidad y elegancia. Yo era reportero en The News Tribune en Waco, Texas. Me enviaron a una prisión estatal de Monterrey en México para entrevistar a algunos prisioneros. Por aquel entonces Thomas Harris tenía 23 años. Sus editores le habían pedido entrevistar en la cárcel de Topo Chico a Dave Simmons, un texano que había asesinado en 1959 a los hermanos Juan Manuel, Hilda y Marta Pérez Villagómez. Muchos pensaban que era un chivo expiatorio y había sido condenado a muerte. Él había tratado de escapar de prisión varias veces. La última recibió varios disparos y gracias a la habilidad del doctor de apellido Salazar, salvó de morir. Cuando fui a la prisión de Nuevo León, me encontré con un médico. La persona que iba a entrevistar, Tyke Simmons, había recibido un disparo. Había pagado para escapar de prisión. Un guardia le disparó y se quedó con el dinero. Este doctor salvó a Dykes. Obviamente, Thomas Harris no pudo realizar la entrevista, pero sí dialogó con el médico que le salvó la vida, quien tenía un lenguaje muy culto y elegante. Esto le provocó curiosidad al periodista y le preguntó al alcaide de la cárcel quién era. Él le contestó que un prisionero que apoyaba en el área de salud. En aquel tiempo, en las calles de Monterrey se decía que el diablo andaba suelto. La ciudad vivía una psicosis social luego de asesinatos muy sonados. Alfredo Valle era un joven doctor que tenía un consultorio en el barrio Talleres de Monterrey, en México. Era una figura respetada, tenía un alma muy solidaria porque atendía a las personas más pobres de la ciudad. Cuando su labor terminaba, recibía en su consultorio a Jesús Castillo Rangel, un estudiante de medicina de 20 años con quien mantenía una relación amorosa. Este le pidió prestado una importante cantidad de dinero al doctor. El 8 de octubre de 1959, Jesús Rangel acudió al consultorio y le entregó al médico menos de la mitad del préstamo. Esto enojó al doctor, quien golpeó violentamente a su pareja, provocando su desvanecimiento y pérdida del conocimiento. Con las investigaciones se supo que Valí suministró un sedante a Castillo y aún con vida usó sus instrumentos quirúrgicos para desmembrarlo. Alfredo Valle le inyectó pentotal sódico, un compuesto que se usa en anestesia general, hipnosis y en muchos casos para las ejecuciones judiciales. Luego el médico arrastró el cuerpo del joven hacia el baño del consultorio y con un bisturí lo degolló.
Finalmente descuartizó el cuerpo con cortes tan perfectos que solo un cirujano podría hacer. El pasante de medicina, entonces de 28 años, trasladó los restos en una caja de su consultorio en la colonia Talleres a un área despoblada cercana a donde hoy se encuentra el Puente Guadalupe. Pero el cuerpo fue descubierto por un pastor. Alfredo Baggi cometió un gran error. Fue a la casa de la tía de su víctima para pedirle una pala. Ella empezó a sospechar del médico y lo denunció ante la policía mexicana. No pasó mucho tiempo desde el asesinato de Castillo para que Baggi confesara el crimen. Fue sentenciado a prisión en Topo Chico, que entonces era una temida cárcel estatal y en la que alguien, ante el mínimo rumor de ser homosexual, tendría una estancia difícil. Pero Baggi no tuvo problemas, por el contrario, allí fue un hombre respetable. En la cárcel conoció a Thomas Harris, quien se inspiró en su historia para crear al personaje de Hannibal Lecter, y que fue interpretado por Anthony Hopkins de forma excepcional, ganando el Oscar a Mejor Actor en 1991, y quien señaló que nunca investigó quién realmente era el asesino serial. No, son demasiado desagradables. No sabía quién era, simplemente no hice ninguna investigación. La película El silencio de los inocentes obtuvo 5 estatuillas doradas en 1991. Mejor película, mejor dirección, mejor actor, mejor actriz y mejor guión adaptado, convirtiéndose en la tercera cinta de la historia en obtener los 5 premios principales de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. And the Oscar goes to The Silence of the Lambs. Así, el personaje de Hannibal Lecter se hizo mundialmente famoso. La cinta encumbró a la película, a los libros de Thomas Harris y a Alfredo Baggi Treviño, cuyo aspecto impecable, elegante, obsesivamente pulcro dentro de una cárcel como Topo Chico en México, lo llevó a la fama. Sorpréndase, al médico asesino le conmutaron la pena luego de estar 20 años en prisión. Baggi salió en libertad a finales de la década de 1970 y, para sorpresa de muchos, regresó a su consultorio para seguir atendiendo a personas en el mismo lugar del barrio de Talleres en Monterrey. Simplemente increíble.